Buenos días para todos. A continuación les vamos a exponer el capítulo de Paulo Freire, que está a cargo de Laura Alejandra Alba, Juan Sebastián Jiménez, Camilo Andrés Páez y quien les habla, Mateo Torres. Este capítulo de Freire está compuesto por 7 apartados, los cuales mis compañeros y yo les vamos a exponer. El primer apartado de este capítulo se titula Contexto histórico y pretensiones. En él, Freire nos cuenta los inconvenientes que evidencian la educación en Brasil y hace una pequeña introducción de su método y cómo lo lleva a cabo. Al evidenciar un nivel alto de analfabetización, es la razón primordial por la que decide implementar una solución a ello en una pequeña parte de Brasil. Los resultados fueron positivos. 300 trabajadores alfabetizados en 45 días, pero estaría en contra de los objetivos elitistas. ¿Por qué? Porque el método de Freire es crear una educación crítica del oprimido. Como lo afirma en el texto, no solo es enseñar a leer y a escribir, sino también crear criterio y libertad de los alumnos. Por ende, este método lo llamó la pedagogía del oprimido o educación libertadora. Pero gracias a esos elitistas, viajaría a Chile como desterrado, y allí intentaría una vez más su libertad y la de sus estudiantes. Bueno, ahora hablaré sobre el segundo apartado llamado Reflexión en torno al hombre. Freire comienza diciendo que existen dos maneras de situarse en la realidad. Una que es propia de los animales y la otra que es propia del hombre. La primera está adherida a la realidad y es un ser cerrado en sí mismo. Este no tiene opciones para tomar una decisión. Freire define al animal como ahistórico, porque no cuenta con finalidades para proponerse y proponer. Asimismo, porque vive inmerso en el mundo al que no consigue darle sentido. La segunda es la propia del hombre. Esta es muy diferente a la primera, ya que el hombre se encuentra en el mundo, abierto al mundo en sí, a su comprensión y asimismo a su transformación. El hombre está llamado a integrarse en él a través de su creatividad, de su poder y de su capacidad para responder a los desafíos. Y esto es algo que para Freire los animales no pueden hacer. Dado que el hombre tiene conciencia de su actividad y del mundo en el que se encuentra, así como actúa en función de ciertas finalidades que le propone y se propone, su existencia es histórica. Y bueno, pues esta historicidad es definida por Freire como una capacidad del hombre. Es como la capacidad para emerger del tiempo, para heredar el pasado y mezclarlo con el presente, y también para transformar el presente orientado hacia el futuro. De igual manera, Freire afirma que el hombre es un ser de comunicación porque está relacionado con los demás hombres y que los hombres se hacen en la palabra. Para él, existir como hombre es pronunciar el mundo. Para Freire, no hay palabra verdadera que no sea unión inquebrantable entre acción y reflexión, y por ende, que no sea praxis. De ahí que decir la palabra verdadera sea transformar el mundo. Dado que la pronunciación no se hace en solitario, el encuentro de los hombres se hace necesario. Esto porque el diálogo es precisamente eso, el encuentro entre hombres mediatizados por el mundo para así llegar a pronunciarlo. Finalmente, Freire afirma que el quehacer es teoría y práctica. Por un lado, para él, la acción se vuelve trabajo por la conciencia que el hombre tiene de su propio esfuerzo. Y por otro lado, la praxis tiene una importancia de primer orden porque sin praxis no hay revolución. Y gracias a la concientización del hombre, este logra llegar a una praxis crítica que también es constructiva y transformadora, sin la cual la misma modificación del hombre no es posible, ya que la praxis se vuelve sobre los hombres y también los modifica. El siguiente apartado es el hombre oprimido. Freire comienza diciendo que la distorsión de la humanización es una posibilidad histórica, más no una vocación.
En este caso, Freire toma como ejemplo la concepción ingenua del analfabetismo, ya que se creía que este era una enfermedad de contagio. Además, desde una perspectiva crítica, el analfabetismo aparece como un reflejo de la estructura social. Igualmente, para Freire, el analfabetismo no es una condición elegida por el hombre, sino un freno de los opresores que es colocado sobre el oprimido. Y todo esto trae como consecuencia una sociedad creada por opresores, la cual se convierte en una sociedad cerrada. Una sociedad cerrada se caracteriza por la conservación del estatus o el privilegio y también por desarrollar todo un sistema educacional para continuar con ese privilegio. También carece de movilidad social. Esta movilidad social puede ser ascendente o descendente. Por ejemplo, el hijo del zapatero no puede llegar a ser profesor universitario, así como el hijo del profesor universitario no puede llegar a ser zapatero. De igual manera, Freire afirma que la cultura que existe en una sociedad cerrada es la cultura del silencio. A esto se refiere a que el hombre no puede hablar ni pronunciar su palabra. Y esta cultura del silencio es el resultado de la objetivación del pueblo por parte de los opresores. Por último, Freire habla de la invasión cultural y cómo esta es una táctica de dominación cultural modernizada. A través de esta invasión cultural, los opresores imponen a los oprimidos su visión del mundo, así como sus conductas y su estilo de vida. Esta es como una manera de impedir que la sociedad cambie. Y esto trae como consecuencia la autenticidad de la clase dominada, y pues para Freire es como muy importante que cada uno de los individuos vea su realidad desde su propio punto de vista. Extensión o comunicación. En este apartado entra un concepto muy importante que es la invasión cultural, que es creada por las élites del país para, entre comillas, aprovecharse de los campesinos analfabetas para así poderlos manipular a su antojo. Y Freire lo plantea como la educación por extensión, una educación que solo es pasar un conocimiento de un emisor a un receptor sin ningún cambio o crítica. También Freire afirma que para que el conocimiento sea verdadero debe cumplir tres requisitos. El primero, no debe limitarse a mera comprensión de la presencia de las cosas. Es decir, no basta con una sola opinión frente a los temas particulares o hecho, lo importante es la crítica frente a ellos. El conocimiento debe orientarse hacia la comprensión de la totalidad. Ver la realidad es como una totalidad, parte por parte en función a ello. Es decir, hay que estudiar parte por parte, cosa por parte, pero llegar a una totalidad. Y como último, es la ausencia de la neutralidad. Es decir, la educación no puede ser neutral. Como lo señala Freire, la educación para él es crear libertad y la tarea principal del maestro no solo es enseñar a leer y a escribir. En cuanto a la educación a través de la comunicación que es planteada por Freire, él nos hace entender que la educación es eso, un diálogo, un encuentro, el comprender y la fidelidad a la comunicación. Es decir, no hay puntos errados o aciertos, simplemente hay diferentes posiciones en cuanto a un diálogo entre dos personas, un encuentro y así sucesivamente. Es decir, no hay un conocimiento exacto para ser transmitido, sino la forma de uno poder interpretar cada conocimiento adquirido, ya sea de una conversación o del maestro. Y esto es exactamente lo que nos plantea Freire, una educación a través de la comunicación. Listo, ahora yo les voy a hablar sobre la educación bancaria y la educación liberadora, la que nos habla Freire en el capítulo 5. Entonces pues yo quise hacer algo diferente, entonces yo hice un poema para explicarles de qué habla Freire cuando se refiere a educación bancaria, educación liberadora. Entonces dice así: Paulo Freire nos indica una educación del oprimido, una educación bancaria sin fuerza y con olvido. Educadores
El educador es el que sabe en su disciplina, transmitiendo y entregando un saber al estudiante sin poder y sin sentido. Educador es el sujeto quien habla y quien actúa, y relevando al estudiante a una educación opresiva. Al educando no se escucha, un mero objeto del proceso, sin poder educativa, en silencio para el mundo. Educador y educando, contradictorios entre sí, mientras uno comunica, el otro memoriza sin frutos para un fin. La educación liberadora, con su carácter opuesto, con una esencia de la conciencia que humaniza al individuo. Ella es una luchadora, con un espíritu transformador, hacia una pedagogía liberadora, comprometida y llena de amor. El diálogo es su amigo, que persigue en su lucha a un hombre oprimido sin libertad y sin prisa. La educación es un encuentro entre sujetos interlocutores que busca en su sentido la humanización de los hombres. Por último, Freire reflexiona, señalando la importancia de esta educación activa, revolucionaria y emancipadora. Entonces, básicamente, lo que habla la educación bancaria se concibe como un banco en el que solo se depositan los valores educativos como paquetes de conocimiento, pero digamos que solo se centra en que el educador transmita un conocimiento y que el alumno solo lo adquiera sin que él lo utilice y reflexione y como que lo utilice para un fin. Entonces hay características importantes en esta educación bancaria. Digamos que el educador es el que sabe y también dice que el alumno es el ignorante. Al primero se le corresponde dar, entregar, transmitir un saber, y al segundo solo su función es solo asimilar pasivamente esa transmisión de ese conocimiento. Digamos que aquí también se puede decir que características de esta educación bancaria es que el educador es el que piensa, es el sujeto del proceso, y el educando solo es el objeto pensado. Podemos decir también que el educador es quien escoge el contenido y los educandos tienen que acomodarse a él. El educador es el sujeto del proceso y pues como lo decía, los educandos son solo los meros objetos de ese proceso. En cambio, la educación liberadora es lo opuesto. También se le dice la educación problematizadora. Responde a la esencia del ser y cómo se desarrolla en su sociedad. Este busca el ser más en la comunión y la solidaridad para una humanización de los hombres. Este desmenuza constantemente la realidad. Se considera el diálogo un factor importante para la realización de este acto de la educación. Estimula la reflexión y la acción sobre la realidad. Entonces, pues como lo decía en el poema, el diálogo es muy importante en la educación liberadora y hay unos componentes importantes aquí que se nombran en el texto, que es el amor, que es como comprometerse con la causa de liberación, la humildad de saber que de pronto yo no tengo la razón y la otra persona sí, entonces como que no sentirse menor ni mayor que esa persona. La fe en los hombres, la esperanza que tiene que ver con el diálogo y digamos la esperanza de un mundo mejor, y el pensamiento crítico que permite percibir la realidad que está en un constante devenir o un cambio, un constante cambio. Bueno, en la diapositiva de educación y concientización, las palabras que utiliza Freire de educación y concientización tiene como evocar un inmediato en el trabajo y en el pensamiento como tal del autor, cuya contribución puede aparecerse o apreciarse de una manera penetrante desde el campo del ministerio educativo. Entonces Freire propone una pedagogía de la concientización en donde tenía tres vínculos, digamos, utilizar un método crítico al diálogo, modificar el contenido programativo de la educación y debe servirse como unas técnicas nuevas para poder reducir o codificar un nuevo contenido. Entonces Freire
Menciona que la educación es un ejercicio de la libertad y una aproximación crítica a la realidad. Menciona también y pone mucho en el esquema esto, que la pedagogía y la filosofía educativa se centra como en el potencial del ser humano para obtener la libertad y la creatividad de una realidad histórica de opresión cultural y político-económico. En la segunda diapositiva de la concientización, pues vemos que Freire como que toma una profunda conciencia de esta realidad sociocultural, moldeando sus vidas, también que las personas comprendan la magnitud del potencial de transformar la realidad y obviamente transformarse a sí mismas como parte de esta realidad. Entonces vemos que la concientización implica mucho más que el mero hecho como despertar o tomar conciencia. Primero, la concientización debe verse como un proceso disciplinado e intencional de acción y de educación. Segundo, también es que la concientización debe entenderse como un proceso continuo que explica de una manera una praxis en el sentido de la relación dialéctica entre la acción y la reflexión. Entonces Freire propone una acción reflexiva críticamente y una reflexión crítica que moldea la práctica y que obviamente sea validada por ella misma. Entonces es precisamente que por medio de la praxis en donde ocurre la concientización y se manifiesta un compromiso, una toma de conciencia voluntaria para la transformación del mundo. Y también se puede asumir que mediante esa conciencia crítica conduce no solo un análisis y la comprensión, sino también a la transformación del rol de los sujetos para darle como a su existencia a partir de materiales que la vida se le ofrece. Y la educación como concientización, pues es la visión que Freire elabora para la educación y la sociedad. Entonces, se cree que la sociedad moderna no estimula la libertad auténtica ni promueve el desarrollo de una conciencia crítica. Entonces, sostiene que los seres humanos deben liberarse y asimismo como completar su potencial humano a la luz de su vocación ontológica como hacedores de la vida, de la historia. Entonces vemos que la educación como concientización pues facilita el aprendizaje en torno a las perspectivas del sentido, definidas como estructuras psicológicas integradas, pues como pueden serlos como el pensamiento, el sentimiento y la voluntad, lo cual ayuda como a adoptar una nueva perspectiva y de manera inmediata actuar conscientemente en ella. También depende de la asociación comunitaria con personas que comparten esta misma perspectiva y la apoyan y la refuerzan en este proceso. Entonces, un ejemplo que se puede promover el desarrollo moral en cuanto al proceso de transformación del aprendizaje se incluye como la parte de estructuras opresivas y esta manera cómo se identifica a los opresores, sino que también cómo se asume esos nuevos roles y en el proceso de transformación. Entonces, pues da por entender que en el contexto de su compromiso en la lucha de capacitar las masas sumergidas para que emerjan de una manera efectiva. Bueno, para terminar, Freire habla en su capítulo 7 hacia la utopía, la revolución cultural. En este capítulo Freire habla del desarrollo de la conciencia de los oprimidos, donde ellos adquieren una conciencia crítica y dejan de lado su conciencia ingenua e intransitiva. Entonces aquí también habla de la importancia de que los oprimidos
reconozcan o tengan una razón crítica sobre la situación en la que se encuentran para así tomar acciones que incidan en su realidad. La transformación de la sociedad necesita de una pedagogía política, como lo habla Freire, que es, digamos que una opción revolucionaria orientada a transformar la realidad concreta que obstaculiza la humanización de los hombres. Freire habla de ese ser revolucionario que no es aquel que se opone a la opresión y a la explotación, sino que actúa con liberación. En el compromiso político también implica un papel de liderazgo revolucionario que permita a que las masas se unifiquen para así hacer una fuerza transformadora. Freire también dice que el liderazgo revolucionario se da en esos momentos históricos de transición en los que los oprimidos van liberándose de los opresores. A medida que este proceso revolucionario se va oponiendo, van surgiendo nuevos tipos de sociedades, y estas sociedades abiertas es lo que permite que se dé esa utopía, ese imaginario de una sociedad ideal.